significa que cada pensamiento, cada palabra, cada acción en tu vida cristiana debe reflejarse en la relación personal que tienes con Cristo. Debe reflejarse. Su andar o caminar debe ser influenciado por la palabra de Dios. Es decir, Dios nos ha dado su palabra para que de acuerdo a su palabra andemos la vida cristiana bajo la dirección de su voluntad. Y la palabra digno significa la calidad de integridad de su caminar como creyente, que debe hacerle recordar su posición en Jesucristo y la verdad de su palabra. Es decir, ahora ya tenemos una nueva posición. Antes nuestra posición era en Adán, pero de Adán haber confiado en Cristo, ahora estamos en otra posición, estamos en Cristo y ahora tenemos que vivir siguiendo el camino, las pisadas de Cristo. Ahora un caminar digno es consistente con la palabra de Dios, con nuestra fe, con nuestro caminar diario. Ahora entonces nuestro andar digno es conforme a nuestra vocación con que hemos sido llamados. Ahora, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Andéis como es digno. Es decir, si nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios, debemos de comportarnos como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios, pensar como hijos de Dios. Pero muchas veces ese es el problema. En la práctica no lo hacemos. En la práctica estamos más influenciados por el mundo, por el modelo del mundo. Ahora entonces, la influencia es tan grande que nosotros agarramos cualquier cosa afuera. La palabra, el molde del mundo, significa como donde hacen el molde, donde hacen la paleta. Cuando echan el agua y le ponen la paletita de madera y está congelada y sacas y dices, esta es una paleta. Ese es el molde de una paleta. Pero muchos cristianos, si tuviéramos un recipiente para sacar cristianos que reflejen a Cristo, y tuvieran que sacarlo del molde, la gente diría, no tiene el molde de Cristo, tiene más la molde del mundo. Entonces estamos moldeados por el mundo en todos los medios de comunicación. Nos bombardean, nos tiran información negativa y la agarramos muchas veces. Entonces, no estamos caminando bajo la vocación con que Cristo nos ha llamado para ser hijos de Dios. El andar de un hijo de Dios es diferente al andar en el mundo. Y Dios es consistente con la vida de los creyentes y insiste vez tras vez que nosotros hacemos la diferencia. Ahora, los creyentes debemos, si vamos a andar dignamente, de acuerdo a la voluntad del Señor, debemos de andar en fe en la vida cristiana. Debemos de andar por fe. Por tanto, dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses, capítulo 2, que lo vamos a estudiar más adelante, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Debemos de caminar por fe. Debemos de caminar por fe. Entonces, caminar por fe significa depender del Señor. Depender del Señor. Nuestra vida cristiana debe depender del Señor. Todo lo que hacemos debe de depender del Señor si son la voluntad de Dios. Lo que pasa es que a veces en la vida hacemos cosas que no son la voluntad del Señor. Y ahí es donde está el problema. Ahora, también, si vamos a caminar dignamente, debemos de
hacer buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y vamos a andar dignamente. No solamente debemos de caminar por fe, sino que debemos de hacer buenas obras. Las buenas obras son importantes para dar testimonio público de que somos hijos de Dios. Las buenas obras se notan, se ven, la gente las puede ver. Entonces significa que somos llamados para hacer buenas obras también. Si vamos a andar dignamente, debemos de dejar el mundo. Oiga, debemos de dejar el mundo. El mundo es lo contrario a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y quién son los otros gentiles? La gente que no es creyente, que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. Entonces la gente camina de acuerdo a lo que el mundo les da a conocer, a la información que el mundo les da. Entonces, la vida cristiana debe de apartarse del mundo. Es decir, no apartarnos de la gente, pero no practicar lo que la gente practica, ¿no? Las modas del mundo. Antes, yo recuerdo que cuando estaba de unos 14, 15 años salía en moda y la gente agarraba la moda y de repente todo el mundo hacía lo mismo. El mundo te tira moda, pero tú no tienes que agarrarlo, ¿no? Te tira las modas, el mundo. Allá en mi pueblo, un tiempo, que por cualquier cosa que dijera una persona le contestaban todos, librite cutiche. Eso de librite cutiche, yo no le hallo ningún significado, pero la gente lo decía, ¿no? Y todo el mundo lo decía. La gente agarra todo, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, y así cualquier palabra que salga, hoy en día, las canciones que tira el mundo, la gente, hasta los creyentes las agarran, ¿no? La mayoría de canciones, ¿cómo trata a la mujer, hermano? La tratan mal, a la mujer le llama perro. Pero los jóvenes oyen esa música. Y qué triste, ¿no? Que la mujer sea tan denigrada de esa manera. Ahora entonces, pero es el mundo, los creyentes tienen, si quieren andar dignos del Señor, tienen que dejar el mundo. Ahora entonces, los creyentes también deben de dar, si quieren ser dignos del Señor, tienen que dar buen testimonio. Buen testimonio. El testimonio es importante, hermano. Que la gente note que usted es un creyente a través del buen testimonio. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Usted tiene que alumbrar en el mundo. La gente anda en tinieblas. Ahora entonces, si usted quiere ser digno del Señor, tiene que andar con diligencia y sabiamente. Con diligencia y sabiamente. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Ahora entonces andar con diligencia, sabiamente. Entonces debemos de hacer las cosas, hermanos, no como cualquier gente la hace. Debemos de pensar qué es lo que vamos a hacer. La gente en cualquier cosa se enreda y el mundo la hace y a todo el mundo. Y fíjense bien que en esta iglesia nosotros no le decimos a la gente no se ponga pantalón. No se ponga pantalón. Aquí la gente se pone pantalón y no le andamos diciendo, y no estamos
Y no estamos en contra de que se los pongan. Pero la moda de los pantalones ahora, no hombre, en el tiempo que yo me crié, a uno ya cuando estaba solterito le daba pena ponerse los remendados, ¿no? Los pantalones remendados, porque ya tuviera bollo. Y en el tiempo que yo me crié, terminaba el pantalón que solo la pretina era original del pantalón, de ahí lo demás solo era remiendo. Ahora entonces, pero ahora los pantalones los venden con hoyos, con remiendos. Y vienen los creyentes y se los ponen también. Enseñando la pierna, las muchachas ahí, no las escotas, las rodillas, ¿verdad? Agarran la moda también. No debería ser así. Si quieres andar digno del Señor, y no te lo estoy hablando como legalista, te estoy hablando que tú tienes que hacer la diferencia en el mundo, ¿no? Ahora, la meta de un caminar digno debe de ser, fíjense bien, después de la sabiduría, la inteligencia espiritual, debe de andar como digno del Señor, pero también en este caminar, dice el versículo, que debe de agradar al Señor, ¿en qué? En todo. Debe de agradar al Señor en todo. Y la palabra todo, ¿qué significa, hermano? Todo. Y eso de todo significa que no hay ninguna cosa que no debes de consultar al Señor para hacer. ¿Sí? Si vas a comprar, si pasan por tu casa vendiendo los chunches ahí, vendiendo los chunches tan baratos, no, pregúntale al Señor, ¿crees que me conviene? Si no, porque al rato lo pueden ir a sacar amarrado, porque eran robados. Pero hay gente que le gusta comprar cosas fáciles, ¿no? No, hay que tener cuidado como creyentes. Agradó al Señor en todo. Si vas a orar, que sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Si vas a negociar, que sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Si vas a hacer cualquier trato, que sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Si vas a hacer cualquier cosa que hagas, si te vas a casar, que sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Si vas a hacer lo que vas a hacer, que sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Todo, agradándole en todo, todos los aspectos de la vida personal de un creyente debe estar bajo la dirección del Señor. Ahora, entonces significa que la meta de la vida cristiana debe de ser agradar al Señor en todo. Ahora, ¿y qué significa eso? Siguiendo los deseos de Dios y las verdades bíblicas. Los deseos de Dios y las verdades bíblicas. Es decir, ya tenemos aquí, no hay donde perderse, tenemos la brújula, cómo caminar, tenemos todo, la palabra de Dios en nuestra dirección. Ahora entonces, el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en la segunda carta les dice en el capítulo 5, versículos 9 y 10, por tanto, procuramos también ausentes o presentes, serle agradable. Los creyentes deben de ser agradables a Dios y agradable a la demás gente. ¿Sí? Pero hay creyentes que tienen cara de limón usted. ¿Y sabe cuál es la cara de limón? Cuando usted corta un limón con solo el zumo, apturra la cara porque sabe que es ácido. ¿Sí? Los creyentes todos los días al levantarnos deberíamos de levantarnos y pasarnos las manos así para quitarnos la cara de limón y que quede la cara bonita, ¿no? Sonriente, respetuosa, la cara que agrada. ¿Verdad? Cuando usted va a las oficinas se puede dar cuenta, no es poco estamos celebrando la día de los secretarios. Hay secretarias amables, pero hay secretarias también repugnantes, que no dan ganas de visitar las oficinas.
Y si hay alguna secretaria aquí que me perdone, pero es verdad, ¿verdad? Pero las que hay aquí no son así, ¿verdad? Con cara de limón, no. Tienen una cara agradable. Bien, entonces, fíjense bien, porque ¿sabe qué? Dice el Señor que debemos de agradarle en todo. ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo 10 de este pasaje que estamos leyendo, 1 Corintios 5, 9 y 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. Un día vamos a comparecer ante el Señor por esa cara de limón, o por aquellas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad del Señor. Y vamos a dar cuenta. No vamos a ser condenados en el infierno, ¿no? Pero vamos a ser confrontados con el Señor. ¿Por qué? Tú siendo creyente dijiste estas cosas, hiciste estas cosas. Eso va a salir ahí, ¿no? Entonces, los creyentes debemos de hacer la diferencia, agradar al Señor en todo para que todos estén agradados. A lo mejor no todos somos moneditas de oro para que caiga bien a toda la gente, ¿no? Pero más sin embargo hay que hacer el esfuerzo. Un día vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo y sería bueno que cuando estemos en ese juicio salga más bueno que malo. Más bueno que malo, ¿no? Ahora entonces, y vemos algunos indicadores aquí en este pasaje también. En el versículo 10 de Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dos cosas importantes aquí. El Señor quiere que tengas una vida cristiana fructífera, una vida cristiana fructífera en cada buena obra. Y hemos hablado aquí acerca de hacer las obras. Las obras las hacemos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Pero la manera de hacer las buenas obras también están reguladas en la Escritura. Ahora entonces, para poder hacer buenas obras debemos de depender del Señor. Para dar buenos frutos debemos de depender del Señor. No de nuestros criterios humanos, sino tiene que ser en dependencia del Señor. En el Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis, para que resulte buenos frutos y muchos frutos tiene que ser, y buenos frutos tiene que ser en dependencia del Señor. Dice este pasaje que separados de Cristo nada podemos hacer. Y usted me puede decir, pues yo puedo hacer cualquier cosa, pues sí, pero no es agradable a Dios. No está agradado Dios con eso. Usted puede hacer cualquier cosa. Y como pastor y los líderes de esta iglesia no andan siguiendo a nadie para escarbar en su vida cómo vive la vida usted. Si la vive la vida cristiana con sabiduría, Dios lo sabe. Pero si vive la vida cristiana como la vida loca, Dios lo sabe también. Entonces significa que usted debe de llevar buenos frutos. Y también que para que esos frutos resulten en buenas obras. También dice el pasaje, el versículo 10, dice,
creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Todo creyente está obligado a conocer a Dios. En el conocimiento de Dios. Y lo vamos a conocer a través de su palabra. Conocer a Dios. ¿Sí? Allá en la escuela bíblica los niños pequeños les enseñan acerca de Dios, ¿verdad? Son las primeras clases que les dan en el año, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Verdad? ¿Qué hace Dios? Y hay que saberles enseñar a los niños también, ¿no? Y los adultos aquí saben quién es Dios. Hermanos, ¿saben ustedes quién es Dios? O lo hacemos como el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién es Dios? Le dicen el catecismo de la Iglesia Católica. Dios es espíritu. ¿A dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Sí? ¿Será que así conocemos a Dios? Ahora entonces, más sin embargo, tenemos que tener un conocimiento amplio de Dios. Un día llegó preguntándome mi nieta, ¿no? Allá. Abuelo me dice, y nos enseñaron que Dios es espíritu. Y le digo yo, cierto, Dios es espíritu. Pero nos enseñaron que estaba sentado en el trono. Y para estar sentado en el trono se necesitan nalgas. Entonces, ¿cómo es eso? Ajá, ¿qué le contestaría a una niña de escuela bíblica a usted así? ¿Cree usted que es una pregunta profunda? ¿Perdón? Entonces, pero si nos quedamos ahí, no, niño, es espíritu, es espíritu. Tenés que dar una explicación. No. Ahora entonces nosotros tenemos que tener un amplio conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son los deseos de Dios para tu vida? Ahora entonces, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en el capítulo 1, versículo 17, dice, por tanto al Rey de los siglos. Pablo veía a Dios como un rey. Y decía, inmortal. Inmortal. Significa que Dios nunca está vivo siempre. ¿Se cansa Dios, hermano? ¿Se puede cansar Dios? Algunos que no han entendido muy bien la escritura dicen, los testigos de Jehová es que dicen que Dios no puede acabar con la creación esta, con la tierra nueva, con la tierra que está, ni el cielo que está, porque a Dios le costó hacerlo, trabajó duro para hacerlo. Hermano, ¿qué hizo Dios para hacer todo esto? Solamente habló y dijo, hágase la luz, y la luz, ordénense los cielos y la tierra, y se ordenó, y el agua y las tierras se ordenaron, hicieron los mares y la tierra seca. Solo habló. Entonces, dice que es inmortal. Dios es inmortal. No muere. No muere. Muchos científicos dicen, esa es una gran mentira. Invisible. ¿Por qué es invisible Dios, hermano? ¿Por qué es invisible Dios? Porque es espíritu. Dice al único y sabio. ¿Es sabio Dios, hermano? Sí, es sabio. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ven, solamente en un versículo cuántas características o atributos de Dios hay. Entonces, Pablo está rogando que los colosenses tengan un entendimiento acerca del conocimiento de Dios, que puedan entender quién es Dios. Ahora entonces, también Pablo está diciendo en ese versículo que sean, en el versículo 11, que sean fortalecidos con el poder de Dios.
Ahora en Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con el poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora entonces, fortalecidos con todo poder, con todo poder. Un niño quería mover una gran piedra. Su padre lo llevó a un lugar donde estaba una piedra grande. Y dijo el niño, ¿la puedo mover? Sí, lo puedes mover, le dijo a su padre. Y el niño intentaba y nunca la podía mover. Ahora entonces viene el padre, le dice, ahora vamos los dos. Y empezaron a empujar la piedra y la movieron entre los dos. Entonces le pregunta el niño, ¿por qué yo solo no pude? Porque necesitabas mi fuerza, le dijo el padre. Entre los dos sí pudimos. Entonces, a veces los creyentes somos como ese niño que no hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida y queremos hacer todo nuestras propias fuerzas y va a ser imposible si no tienes el poder de Dios en tu vida. Significa, este poder es hacerse fuerte, fortalecerse en su palabra cada día. En el poder divino que te fortalece a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de todas las cosas que Dios nos ha dado como recursos para nuestra vida. Fíjense bien que cómo es que nos fortalecemos nosotros día con día. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque es viva y es eficaz en nuestra vida. Lo que pasa es que no la usa. Si no la usas, no puede ser eficaz en tu vida. Un ciego compró una lámpara y en la noche la encendía. ¿Necesita una lámpara un ciego? No, pero le hacían burla al ciego cuando encendía la lámpara en la noche, ¿no? Y le dicen, ¿por qué enciendes la lámpara si tú eres ciego? No necesitas la lámpara. ¿Cómo no? La necesito para que los demás no tropiecen en mí. La sabiduría del ciego, ¿no? La necesito para que los demás no tropiecen en mí. Cuando enciendo la lámpara es para que no me atropellen. Ahora entonces tenemos la palabra de Dios que es la lámpara para cada creyente. Necesitas encenderla porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces en el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que te alumbra tu camino. Te alumbra tu camino, pero no la usas, no te va a servir. Ahora, si quieres ser fortalecido en la palabra, porque ella es viva y eficaz, y dice que penetra en tus pensamientos y en las intenciones de tu corazón. Dios es sabio. Y dice que la palabra entra en tus pensamientos y en tu corazón. Si usted piensa que Dios no lo sabe, Dios sabe todo. La palabra puede penetrar en tus pensamientos y tu corazón para cambiar de rumbo la dirección que llevas con tu vida. Otra de las cosas, somos fortalecidos mediante el poder del Espíritu Santo. La mayoría de aquí les invitamos los martes a evangelizar, no quieren. Y yo sé que algunos pueden porque tienen el tiempo, el espacio, y algunos no porque están trabajando, pero los que pudieran ir, por lo menos apoyar, ¿verdad? No se han dado cuenta que tienen un